España quería tener comercios y no podía explotar nuestros bienes naturales, como lo había hecho por 300 años, sí nos podía convertir los recursos naturales en productos que quisiéramos comprar, y era una nueva forma de establecer un dominio sobre una economía que les diera mayor fluidez económica en España. Los liberales buscaron un ángulo totalmente distinto y firmaron en Veracruz un tratado de libre tránsito perpetuo, y con Estados Unidos le iban a permitir transitar por el Istmo de Tehuantepec. Iban a poder cruzar con tropas, con hombres, con maquinaria, de extremo a extremo del sur del país. Iban a poder hacer traslado llegando por mar, viajando por tren, teniendo su ejército para cuidar sus bienes y poder ir así de un lado a otro sin mayor dificultad. El embajador Maclean y el ministro Melchor Ocampo llegaron a un acuerdo y firmaron, pero el Senado norteamericano lo anuló porque no le parecía realmente benéfico para sus intereses. Miramón, mientras tanto, lograba hacer avanzar a los conservadores desde el punto de vista armado. En noviembre de 1859 derrotó a Degollado en Guadalajara. Compró barcos en La Habana para atacar a Veracruz de nuevo. Parecía el fin del movimiento de aquellos exiliados de Nueva Orleans, los liberales puros. A 22 kilómetros al sur de Veracruz, en la población de Antón Lizardo, los barcos fueron detenidos por la escuadra americana, con el comandante Mr. Turner al frente. En realidad, lo que vemos aquí es la intervención armada del ejército americano por solicitud del propio Juárez, marzo de 1860. Indudablemente, esto cambió el equilibrio de los ejércitos. Sin ser clara la forma en que el ejército norteamericano operó, a partir de entonces Miramón retrocedió y retrocedió. El general José López Uraga puso sitio a Guadalajara a favor de los liberales. Era financiado por estados del norte de la República, que se habían organizado en cuanto los primeros movimientos del ejército norteamericano habían dado frutos. Miramón, apoyado por Zuloaga, busca tomar Guadalajara e iniciar la defensa. En Zapotlán, Jalisco, el ejército liberal a cargo de Ignacio Zaragoza y Pablo Ogazón le detuvieron. A Zaragoza se le unió Jesús González Ortega, y en Silao, Guanajuato, lograron desarmar a los conservadores en agosto de 1860. Rápido había cambiado la suerte de los liberales puros. Miramón se replegó a la Ciudad de México y renunció ante José Ignacio Pavón, pero una junta de notables lo ratificó como presidente. González Ortega tomó Querétaro y peleó por Guadalajara contra el general Severo del Castillo. Márquez quiso apoyar a del Castillo, pero Zaragoza lo derrotó en Zapotlanejo. Así los conservadores rápidamente perdieron Oaxaca, Toluca, Querétaro, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí. Miramón se estaba desesperando, no tenía dinero, se endeudó y reprimió a los pobladores bajo su dominio. En una mala maniobra, aceptó del banquero suizo Jecker un préstamo de 15 millones, pero este solo le dio 700,000 en efectivo en octubre de 1860. El resto del dinero solo quedó como préstamo firmado, pero nunca llegó. A Miramón este dinero no le sirvió, se le acabó rápido y se dedicó a saquear la embajada británica. Tomó 600,000 pesos de ingleses que estaban radicados en México. Juntó 8,000 hombres y marchó sobre Toluca y derrotó a Felipe Berriozábal. Quiso lanzarse sobre González Ortega, que ya se acercaba con 16,000 hombres. En San Miguel de Calpulalpan, finalmente, los conservadores fueron derrotados. Miramón se rindió ante el ayuntamiento de la Ciudad de México, huyó a La Habana y se fue a Francia. El 1 de enero de 1861
González Ortega tomó la Ciudad de México. Juárez finalmente volvió a establecer ahí su gobierno el 11 de enero de 1861. Había que tomar medidas de escarmiento. Juárez expulsó a los diplomáticos de España, la Santa Sede, Guatemala y Ecuador por apoyar a los conservadores. Desterró al arzobispo de México, formó un gabinete de solo liberales puros. Pero los conservadores no habían terminado completamente arrastrados. Quedaban por el país pequeños grupos que servían de grupos de asalto. Utilizaban el lema conservador de religión y fueros, aquel lema que había servido para darle identidad a la población y el ejército que peleaba en contra de los liberales. Zuloaga intentaba agrupar a estos grupos de salteadores y buscaba que se le reconociera como presidente legítimo. La guerra en pequeña escala rindió frutos. Un pequeño grupo de salteadores del grupo conservador, al mando del español Lindoro Cajiga, arrestó a Melchor Ocampo en su hacienda de Pomoca y lo llevó a Tepeji del Río, donde Leonardo Márquez lo fusiló por órdenes de Zuloaga. El ideólogo de Nueva Orleans había muerto. Santos degollado, aquel gobernador que tan rápidamente los había apoyado, salió a vengar la muerte, pero fue hecho prisionero y también fusilado. Leandro Valle salió a vengar ambas muertes y fue hecho prisionero por Leonardo Márquez y fusilado. Gracias a esto, Márquez creyó que había llegado otra vez el momento de los conservadores y quiso tomar la capital. Pero es en este momento cuando emerge una figura determinante en la historia de México. Cuando lo vemos en su posición de militar, peleando del lado liberal, apoyando en su juventud al benemérito de las Américas, el coronel Porfirio Díaz. Él frena a Márquez y González Ortega lo persigue. Zuloaga se une a Márquez, pero el ejército liberal los derrota definitivamente.